¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Muy buenos días, mi nombre es Filiberto Valenzuela y quiero agradecer a Dios por estos devocionales que recibimos diariamente. Gracias al pastor Gerson, gracias por su ministerio, gracias por atender a la voz de Dios, al llamado para hacer estos devocionales, ya con sus 1000 devocionales, y celebramos a Dios por ello y le damos las gracias al Señor por tan gran bendición, tan grande bendición, tan precioso el poder recibir la palabra todos los días, el poder, así como podemos contemplar un nuevo amanecer, una nueva misericordia, podemos también disfrutar de un devocional diario, y eso es una grande bendición porque iniciamos con la palabra, iniciamos el día con esa hermosa palabra que nos sustenta, esa hermosa palabra que nos alumbra, esa hermosa palabra que nos transforma, y eso es una grande bendición porque es bien clara su palabra cuando nos dice con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Y eso es algo maravilloso, cómo podemos nosotros ver a la mano de Dios trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Muchas gracias por atender al llamado, gracias a Dios por la vida del pastor Gerson, gracias por su ministerio, por su familia que le da ese tiempo para que él pueda realizar este devocional y poder bendecirnos a millares de millares. Alabo y bendigo el nombre de Dios y le doy gracias al Señor por su paciencia y gracias por su misericordia extendida sobre nosotros, que nos envía esa preciosa palabra diariamente. El Señor les bendiga. Muchas gracias. El Señor te bendiga. En esta ocasión damos gracias a Dios que podemos nuevamente abrir la palabra de Dios. Podemos concentrarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. Y gracias a todas las personas que nos han estado dando testimonio de lo bueno que Dios ha hecho en sus vidas. Sin lugar a duda, uno de los retos mayores que tenemos en nuestros días es el de predicar la Biblia, nada más y nada menos, si eres un comunicador. Y si eres un oyente, escuchar mensajes que sean verdaderamente bíblicos, que sean verdaderamente la Biblia hablando a nuestros corazones. El punto del texto debe ser el punto del sermón. En otras palabras, lo que el texto dice debe orientarnos hacia escuchar un mensaje que sea fielmente predicado, fielmente trazado, y también un mensaje que pueda ser fielmente recibido y aplicado de parte nuestra. No nos cabe la menor duda que cuando pensamos en la proclamación de la palabra de Dios, debemos concluir que Dios ha hablado y sus mensajeros hablan y proclaman la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos atender el mensaje de las Escrituras, debemos atender lo que la palabra de Dios dice a nosotros. Lo vemos a lo largo de la historia de la redención, como Hebreos 1 lo dice. Dios ha hablado muchas veces a través de los patriarcas, a través de los profetas, y la demanda de Dios a ellos fue: hablen lo que yo les he dado. Allá en la ley encontramos claramente cómo es que Moisés pudo apuntar a nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos claramente en Deuteronomio 18, verso 18, cuando Moisés
está diciendo: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará con todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que habla en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Bueno, este pasaje es impresionante porque apunta a Cristo. Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará con todo lo que yo le mande. El cumplimiento perfecto de este pasaje es la enseñanza y la predicación de Jesús. Todo lo que él habló, todo absolutamente es palabra de Dios. No hay un solo momento en la vida de Jesús en la que él haya hablado una palabra de sí mismo. Todo fue proclamar la palabra y el evangelio que Dios puso en sus labios. El contraste que hay aquí es claro. Es el profeta que no habla palabra de Dios, el profeta que habla según su vanagloria, según su orgullo, según su prepotencia, intentando o tratando de verse siempre bien. Este es el prototipo de un predicador que por temor a ofender a las ovejas, por temor a ir contra cultura, por temor a perder su salario, por temor al despido, no habla la palabra de Dios, habla palabras lisonjeras que simplemente le harán quedar bien con su público, con su audiencia. Ese profeta o ese proclamador entonces hablará de sí mismo y lo hará de hecho con arrogancia. Bueno, yo he señalado en episodios anteriores que la predicación entonces debería estar cargada de Cristo, debería estar cargada de quién es el Señor, de la gloria, de las exalcitudes de Cristo, de las glorias que claramente debemos celebrar de la presencia del Señor. Pero si esto no acontece, si esto no sucede, entonces yo debería llegar al punto de atender el mensaje de Dios. Si un profeta, dice Moisés, dice algo que no se cumple, el tal no es de Dios. Bueno, aunque de manera particular creo que en el día de hoy no hay profetas, de manera personal creo que el día de hoy el ministerio apostólico y profético no existe entre nosotros. Claramente hay muchas personas que se hacen autollamar profetas. Si tan solo pasáramos la prueba, si todo lo que han dicho se ha cumplido, y si tu respuesta fuese que no todo lo que han dicho se han cumplido, entonces este pasaje de Deuteronomio 18 te diría claramente qué es lo que debes de hacer con él, y es no escucharlo, y es tenerlo como falso profeta. Sin embargo, cuando pensamos en Jesús, claramente nos damos cuenta que él siempre proclamó la palabra de Dios. Observa lo que dice Marcos 1, verso 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vean cómo claramente el pasaje nos dice que Jesús está proclamando el evangelio de Dios. Está llamando a la gente a arrepentirse y a creer en el evangelio de Dios. Esto es la salvación. El rey, el hijo, el sacerdote, claramente mostrada en la persona de Jesús, está restaurando el plan de Dios. En Jesucristo el plan se ha cumplido. Él mismo está proclamando
su reino. Él está proclamando un reino donde Él mismo es el rey. Así que cuando hablamos claramente el Evangelio de Dios, cuando compartimos el Evangelio de Dios, esta es la manera en la que Dios se comunica con su pueblo, con el mundo entero, y Él sigue efectuando a cabo lo que Él dice que debe suceder. Dios hablando por boca de sus mensajeros, y entonces estos hablan la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es un profeta el día de hoy? ¿Qué es un mensajero? ¿Qué es un proclamador? Alguien que abre su boca para compartir la palabra de Dios. Claramente el Evangelio de Mateo, conocido o llamado el Evangelio del Reino de Dios, es un evangelio que enfatiza en esto. Por ejemplo, lo vemos en el 4:17, cuando dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, claramente el pasaje nos habla acerca de cómo Jesús comenzó a predicar. Allí mismo en el 4:23, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos claramente que lo que Mateo nos está diciendo es que Jesús enseñaba y proclamaba el evangelio del reino de Dios. Nuevamente, un evangelio donde Él es el rey. O lo vemos en el capítulo 9, verso 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Otra vez, Jesús enseña y proclama el evangelio del reino a la vez. Allí mismo, 9:38, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies, obreros que pueden levantar la cosecha. Y también podemos ver la misma evidencia en Lucas 4. Lucas 4, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces vean claramente, anunciar el evangelio. Somos enviados a proclamar. Esta es la historia de la salvación. Esta es verdaderamente la historia de la salvación. Así que nosotros debemos crecer en el entendimiento. Dios ha hablado, Dios está hablando, pero lo está haciendo por medio de su palabra. Así que seguimos afirmando que esta palabra de Dios, de acuerdo al Salmo 19, es perfecta. Y por ello es que debemos anunciarla. Padre, gracias te doy que podemos confiar en ti claramente, que podemos adorarte y bendecirte por lo que tú estás haciendo. Así que rogamos que tú sigas utilizando tu palabra para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias, Señor. Bendice este día, sé con cada uno de nosotros y que nosotros te glorifiquemos en todo. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean, o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.